Uniradio Jaén, la voz de una década. Saludos, bienvenidos, bienvenidas, oyentes, seguidores de Uniradio Jaén, la emisora, la radio de la Universidad de Jaén. Volvemos a las ondas y también a la plataforma YouTube para desplegar nuestras banderas. Volvemos, en definitiva, a sondear la realidad con el objetivo, con la intención de proyectar en ciertas personas de nuestro entorno más inmediato o no, quizás incluso allende las fronteras de la provincia de Jaén, las credenciales de esta emisora, Uniradio Jaén. Y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo hasta el final de la presente temporada, porque estamos celebrando el 10º aniversario de Uniradio Jaén. Y en concreto, pues en este mes, en abril, vamos a visibilizar nuestra apuesta por el emprendimiento. De hecho, no vamos a tener que ir mucho más lejos de lo que es meramente el entorno de nuestra propia radio. Debíamos, y así lo hemos hecho, escuchar nuestra voz, la voz interior, porque ahí vamos a encontrar a un referente, una persona que lleva trabajando en nuestra emisora desde hace ya mucho tiempo, alguien que, bueno, pues ha sido coronado, ¿verdad?, con lo que ha sido nuestra labor durante estas temporadas, porque ha formado parte de nuestro equipo y porque ha sido la esencia y, desde luego, el epicentro también de toda nuestra labor y de todas nuestras actividades e iniciativas. Alguien que no ha dejado de trabajar, alguien que lo ha hecho de forma incansable, que lo ha hecho de forma responsable y también corresponsable, y siempre, siempre teniendo en mente el bien y el propósito y además los horizontes y las metas que perseguíamos en nuestra emisora. Él es un emprendedor nato, cartesiano, visionario, de una inteligencia emocional admirable, una persona proactiva y, por encima de todo, un ser humano sin par. Y bueno, bien he de decirlo y admitirlo, y esto pues es sentido común, una persona realmente bellísima, una bellísima persona. Nuestro abanderado en Uniradio Jaén, bueno, pues vinculado al emprendimiento en este mes de abril, es Víctor Figueroa Molina, subdirector precisamente de esta emisora, su casa, Uniradio Jaén. Víctor, ¿qué tal? Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, la de tu propia casa, la de tu propio hogar, ¿verdad? Muchísimas gracias, querido amigo Julio. Muchísimas gracias a Uniradio Jaén. Realmente me siento un tanto extraño precisamente bueno, en primer lugar, por ser entrevistado por ti. Es la segunda vez, si no me equivoco, así de manera expresa. Por lo tanto, deshacemos el empate. Tengo que igualarte. Esto va a ser como Messi y Cristiano. Pero luego también quiero dar las gracias a todos los compañeros y compañeras de Uniradio Jaén que tuvieron a bien el elegirme a mí como un representante de esta emisora en esta temática, ¿no?, que es el tema del emprendimiento, motivo por el cual pues siento una gran responsabilidad y por supuestísimo un profundo agradecimiento, y bueno, lo celebro, claro que sí. Muchísimas gracias de verdad. Pues vamos a celebrarlo conjuntamente, si te parece, Víctor, y lo vamos a hacer además ondeando esa bandera. Lo decíamos justamente en la introducción de este especial, de este programa. Tú eres abanderado de nuestra radio, pero ¿cuál es tu bandera, Víctor? Bueno, mi bandera es la de intentar dejar como legado la mejor versión que podamos dar a los demás. Y la mejor versión no significa estar siempre dando lo mejor de nosotros, porque no siempre estamos en disposición de darla. Y ese ha sido un poco y mucho, ¿no?, los valores que mi familia nos han inculcado a mis hermanas y a mí precisamente, ¿no? El aprovechar el tiempo que estemos en este mundo y, si es posible, pues que cada vez que nos relacionemos con las demás personas en los distintos ámbitos de nuestra vida, pues que ese sabor de boca, ¿no?, esa esencia, ese legado, como digo, que dejamos en estas personas, pues sea el mejor posible. Y yo intento por lo menos ofrecer, como digo siempre, esa mejor versión. Yo te definía al comienzo en esa, bueno, pues introducción, en los créditos de
nuestro programa, de nuestra entrevista, te definía como una persona cartesiana, pero a la vez también subrayaba que, sobre todo y por encima de todo, eres un ser humano muy emocional, ¿verdad? Sí, resulta curioso porque yo he ido evolucionando bastante a lo largo de mi vida. Eso es buen síntoma, significa que uno madura, ¿no? Evoluciona, no se queda anclado en el pasado, porque quien no evoluciona no aprende. Y de hecho, en más de una ocasión, ya no solo en la radio, sino en las charlas que yo he dado o incluso en reuniones de trabajo, pues yo he mencionado precisamente esa parte más lógica, ¿no? De que siempre me ha caracterizado. Yo he sido siempre una persona muy organizada, muy de, como se suele decir, de ciencias, muy matemática, muy analista, y siempre he alardeado de ello, ¿no? Siempre me he considerado una persona de ciencias y hasta el punto de decir barbaridades del tipo de que las letras solo sirven para distraer y las ciencias para evolucionar. O sea, eso decía yo en mi adolescencia. Y lo digo sí, precisamente para darle el valor tan enorme que tiene toda la parte, digamos, más humanista, ¿no? Del ser humano, valga la redundancia. Y es precisamente hacia donde yo he evolucionado desde esa época adolescente hasta la actualidad, a darle esa importancia a la parte más emocional, más emotiva, esa parte que controla nuestra parte derecha, ¿no? Del hemisferio derecho del cerebro, y que es fundamental, que de hecho, fijaros que, y además tú me conoces, me gusta mucho la ciencia, la tecnología, me encanta todo lo que tenga que ver con la domótica y el Internet de las cosas y demás, pero sí que es verdad que pienso que el mundo sería un sitio muchísimo mejor. Evidentemente las máquinas van a venir, y Dios quiera que sea así, para mejorar nuestra calidad de vida. De hecho, la tecnología es eso lo que hace con el paso de los siglos, con las distintas revoluciones industriales que vamos atravesando, pero digo que el mundo sería muchísimo mejor si le diéramos el peso al que le corresponde a la parte más humanista de nosotros, porque realmente creo que lo estamos dejando de lado, porque de ahí derivan muchísimas cosas que he hecho en falta precisamente. Bueno, pues celebro esta respuesta porque somos muchos, ¿verdad?, los que pensamos como tú. El humanismo debe estar, por supuesto, en el centro de todas nuestras actividades. El humanismo y también la creatividad, Víctor, porque asumo que emprendimiento tiene mucho que ver, si no es que es incluso sinónimo de creatividad, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo que el emprendimiento es muchísimo más que poner en marcha una empresa. De hecho, hay una frase de José Antonio Marina, el gran filósofo José Antonio Marina y experto en educación. Yo siempre la cito siempre que puedo porque yo creo que tiene más razón que un santo. Yo siempre había pensado eso y cuando lo escuché a él, que lo tengo como referente, dije, Dios mío, que no estoy tan no estoy tan equivocado, ¿no? Él dice que el concepto emprendedor o el emprendimiento ha sido secuestrado por el entorno empresarial. ¿El qué quiere decir? Precisamente eso, es decir, el hecho de emprender o tener una actitud emprendedora no tiene por qué desembocar en la puesta en marcha de una empresa. Emprender es muchísimo más, de manera que para mí emprender es conocerte, es saber qué recursos están a tu disposición o pueden estar a tu disposición, qué competencias forman parte de ti, cuáles necesitas tener para poder abordar un proyecto, sea del tipo que sea, da igual que desemboque, como digo, en un proyecto empresarial o no. Y para mí, emprender es una actitud. Y evidentemente, y respondiendo a tu pregunta, conlleva esa parte de creatividad. Muchas veces pensamos que innovar es hacer algo nuevo, algo diferente a lo que hayan hecho los demás. Y no tiene por qué ser la innovación está relacionada con algo nuevo. Algo nuevo puede ser algo nuevo en nosotros mismos, algo que no hayamos hecho nosotros. Y no solamente en algún producto o servicio, sino también la manera de hacer las cosas. También se puede innovar a través de los procesos, hacer las cosas de manera diferente. Y, por supuestísimo, los productos y servicios que van a resolver las necesidades de nuestro mundo siempre van a venir del lado de las personas creativas. Y precisamente las personas creativas son las que vienen de esa parte, como digo, de letras, ¿no? Esa parte de las artes, ¿no? Los creativos y creativas son quienes precisamente enfocan su trabajo a
a ofrecer, como digo, todas estas nuevas soluciones, ¿no? Víctor, vinculado a la parrilla de Uniradio Jaén desde casi sus inicios, podríamos decir, por lo tanto, que Sí. 10 temporadas prácticamente, ¿verdad? Trabajando y sobre todo divulgando y difundiendo, visibilizando cuestiones relacionadas, bueno, pues con el emprendimiento, por supuesto, pero también con la responsabilidad social, haciéndote eco, ¿verdad? Incluso montándote en esa máquina del tiempo, retrotrayéndote un poco en esas temporadas. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué programas han quedado ahí? Sobre Y, todo, bueno, ¿qué te han... sobre todo el programa con el que yo comencé mi andadura aquí en la radio, que bueno, Plataforma Solidaria, estuvimos 3 temporadas, fue un programa que yo, bueno, partiendo de la base que yo nunca me había imaginado haciendo radio, eso para empezar, porque fue una invitación por tu parte a raíz de una entrevista precisamente que me hiciste. Pues la verdad es que para mí supuso ese programa una oportunidad de conocerme muchísimo a mí mismo. Yo venía de una etapa en Sevilla, volví a mi tierra, necesitaba volver a reengancharme a Jaén, a su esencia, a su gente, y me vino genial, porque yo también necesitaba reencontrarme a mí mismo. Me había perdido en mi etapa de Sevilla, necesitaba, como digo, volver a mis orígenes, a mis raíces, y el hecho de estar en Uniradio Jaén y todo lo que aporta nuestra emisora, pues me ayudó precisamente eso, a volver a reencontrarme, a descubrir un nuevo Víctor, a ver un Víctor que iba evolucionando y que precisamente a raíz de este programa, que lo que yo buscaba era dar a conocer esas historias de superación inspiradoras de personas, ¿no? que se enfrentan ante retos a lo largo de su vida, pues contarlo en la emisora, pues te da la opción de conocer a gente maravillosa. Imagínate, 3 temporadas, son prácticamente 100 historias. Tengo contacto con casi todas las personas que han pasado por el programa. Muchas de ellas no son de Jaén. Recuerdo así rápidamente a mi amiga Blanca Romá, que ya nos hemos hecho amigos, pero amigos de verdad. Y de hecho estoy ahí echándole un cable con un proyecto empresarial, precisamente, ella siendo de Murcia y yo de Jaén. Y realmente a través de ese programa pues te ayuda sobre todo a poner los pies en el suelo, a ver realmente cómo determinadas situaciones complicadas de la vida, porque en ese programa tratamos temas muy duros, que de hecho terminaba un poco esa energía emocional cuando ya estabas casi terminando la temporada. Necesitabas que terminara para poder coger esa energía precisamente, y como digo, te ayudaba a poner los pies sobre la tierra y decir, Dios mío, si es que estoy mejor que puedo, si es que realmente mi situación o los problemas que yo padezco en mi día a día son, como se suele decir, tonterías en comparación con cómo abordan, ¿no? Y ver cómo admiras precisamente la manera de proceder de todas las personas que van pasando por el programa. Luego también vino, bueno, aparte de las colaboraciones con otros compañeros y compañeras, como puede ser en Castillo de Versos con Rosario Sabariego o en La Conjura de Ludovico con Rafa Valdivia, pues luego también tuvimos el programa de Universintiendo, que estuvimos un par de temporadas, donde precisamente hablábamos con personal de la universidad y profesionales y estudiantado de la universidad para ver un poco qué temas eran aquellos que les inquietaban. Y luego, pues como bien has dicho, pues temáticas relacionadas con el emprendimiento, que desde el emprendimiento también, por supuesto, se trabaja todo lo que es la responsabilidad social, no corporativa o empresarial, que es como se le añade, ¿no? a esa parte de comportarse de nuestras empresas con su entorno. Víctor, ¿ha cambiado mucho el emprendimiento en estos últimos años? El emprendimiento, lo que ha podido cambiar ha sido básicamente las herramientas que utilizamos, ¿no? para emprender. Hay una cosa que me da mucha rabia y siempre que puedo aviso: nadie, pero nadie tiene las recetas mágicas o la receta mágica para emprender, para tener éxito. Eso que no nos quepa la menor duda. Puede ser que a alguien le haya ido bien, por supuesto hay muchos ejemplos de gente que le ha ido bien, pero dos cosas: detrás de esas historias de éxito hay muchas historias de fracaso, y evidentemente esas personas habrán obtenido un aprendizaje de cada una de esos fracasos, pero luego también
lo que a esa persona le pudo funcionar en el momento en el que todo se le vino de cara junto con las decisiones que tomó y salió todo correcto, puede ser que tú haciendo lo mismo no te funcione. Por lo tanto, hay que tener muy claro que lo único que es cierto, por decirlo de alguna forma, es que hay una serie de herramientas y que utilizando esas herramientas podemos estar en mejor disposición de tomar la decisión de emprender. ¿Por qué? Porque precisamente antes, cuando tú tenías una idea, hacías lo que se llama el plan de empresa, hacías números, redactabas cómo iba a ser tu proyecto. Si necesitabas financiación, hablabas con el banco, te la daban, ponías en marcha el proyecto y abrías la puerta, ¿no? A ver si entran clientes. Hoy en día no se hace así. Hoy en día se utilizan lo que se denominan las herramientas ágiles, ¿vale? Son herramientas que nos permiten experimentar con nuestro público objetivo, ¿vale? Con nuestros clientes potenciales antes de tomar decisiones de envergadura como puede ser el pedir un préstamo bancario importante a una entidad que pueda, de hecho, condicionarnos el resto de nuestra vida si no funciona. Entonces, se tira mucho de lo que sería el método científico enfocado o adaptado al mundo empresarial, ¿no? Porque se utiliza mucho lo que se denomina early adopters, que es una tipología de clientes que nos ayuda muchísimo a saber si lo que nosotros queremos ofrecerles como solución se adapta a lo que ellos están buscando. Entonces, mucho de investigar, de hablar, de preguntar y poco a poco pues vamos consiguiendo que nuestros emprendedores y emprendedoras pues procedan de esa manera precisamente para que la probabilidad de éxito pues sea mayor y aquellos factores clave de fracaso los tengan perfectamente identificados desde el inicio. Bueno, tú tocas el piano de maravilla, ¿verdad? Has compuesto varias canciones, pero desde luego todo aquel o aquella que conozca el proyecto insignia, ese buque insignia dentro de la responsabilidad social de Unirradio Jaén, que es Abecedario Solidario, o por ejemplo, ¿verdad? Quien pudiera atender o en este caso escuchar nuestro programa especial relacionado, en este caso centrado en las iniciativas de la Escuela Politécnica Superior de Jaén en relación a lo que son los talleres Objetivo Ingeniería o la muestra Mujeres e Ingenieras, también ha podido escuchar la música que compusiste para, en este caso, la edición de 2016. En definitiva, eres un músico excelente. Me gustaría preguntarte, y tú ya sabes que a mí me gusta mucho extrapolar de un ámbito a otro, ¿en qué se parece, bajo tu punto de vista, ¿verdad?, una composición de piano a un proyecto emprendedor? Bueno, en ambos casos es algo que sale de ti. Un proyecto emprendedor, aunque evidentemente tiene que estar enfocado a resolver un problema o una necesidad que pueda tener el mercado, ¿vale? Un nicho de mercado que sea suficiente para que el proyecto sea rentable, evidentemente sale de ti. Hay una parte del proyecto que tiene tu esencia, que tú has tomado una serie de decisiones para que el proyecto vea la luz. Hay una serie de implicaciones sobre tu vida personal por el hecho de poner en marcha un proyecto empresarial. Yo siempre lo digo, siempre que puedo, que cuando una persona trabaja por cuenta ajena es como ser tío de alguien, es decir, en el momento en el que termina tu jornada laboral es como cuando te cansas de tu sobrino o tu sobrina y dices, ala, con tu padre y con tu madre. Sin embargo, cuando pones en marcha un proyecto tuyo propio, creas tu propio empleo, lo que se denomina el autoempleo, creas tu proyecto empresarial o de manera colaborativa con otras personas, es como ser padre o como ser madre. Y tienes un proyecto que tienes la atención fijada las 24 horas del día y además que es así. Yo tengo una mujer, como bien sabes, que tiene un taller mecánico y nosotros no tenemos hijos, pero su hijo o su hijito, su criaturita es su taller y evidentemente pues de manera muy, muy parecida. Además, quienes son madres o padres y tienen hijos y proyectos empresariales dicen que el símil es bastante acertado porque es verdad que te desviven, ¿no?, por el proyecto. Por lo tanto, el hecho de formar parte de ti en ambos casos, esa creación de una pieza de piano o en el otro un proyecto empresarial, pues hace que se asemeje en que en ambos casos se concibe, ¿no?, desde una parte muy íntima tuya y que va a tener tu sello. Y fíjate hasta qué punto, Julio,
que hay una situación que se suele utilizar mucho para hablar sobre la inteligencia artificial, machine learning, todo el tema este de la tecnología, que si me lo permite lo voy a contar súper rápido. Fijaros hasta qué punto un proyecto empresarial y por tanto nuestro trabajo tiene nuestra esencia. Imagínate la siguiente situación. Un coche autónomo que dentro de poco relativamente lo vamos a ver en nuestras calles. Imagínate un coche que va circulando por una zona residencial. Se acerca a un paso de cebra. En ese paso de cebra están esperando una madre embarazada y tiene un hijo de unos 3 años cogido de la mano. El coche autónomo se acerca al paso de cebra y justo cuando está pasando se le suelta el niño de la mano a la madre. El coche en milésimas de segundo efectúa una serie de operaciones para ver cómo reacciona. Y se encuentra con 2 situaciones. Una maniobra o una serie de maniobras que pone en peligro a la vida de la madre, que repito, está embarazada, y otra serie de maniobras que pone en peligro al niño de 3 años. ¿Qué pensáis que hace el coche? Pues el coche va a actuar conforme haya sido la ética de los programadores de ese coche. Realmente el coche al principio va a tener impregnada parte de la esencia de sus programadores. Luego, a través de las redes neuronales, machine learning, todo este tipo de historias, pues ya podrá decidir por sí solo, ¿no? Con esas comillas que acabo de hacer. Pero fijaros hasta qué punto un proyecto realmente puede llevar la esencia de sus creadores. Pues un ejemplo el que pones que desde luego nos deja por un momento reflexionando acerca de la situación, que además se puede extrapolar a otras muchas. Nos quedamos en ese paso de cebra, si te parece, para hacerte otra pregunta que también se puede extrapolar a otros ámbitos, ¿verdad? Esa fórmula, esa interrogación que en este caso aplicamos al emprendimiento, y es que si habláramos de literatura diríamos el autor nace o se hace. Si habláramos en este caso del corredor de fondo, el corredor de fondo nace o se hace. ¿El emprendedor nace o se hace, Víctor? A ver, está claro que la persona que emprende pues tiene que tener una serie de valores y de actitudes en la vida, ¿vale? Pero si tú no trabajas, si tú no vas adquiriendo esas competencias que son necesarias para emprender, te va a costar mucho más. Puede ser que suene la flauta por casualidad, pero evidentemente necesitas una serie de conocimientos, necesitas una serie de competencias y necesitas sobre todo muchísima actitud. Por lo tanto, puede ser que tengas unas destrezas para, yo qué sé, para el cálculo, ¿no? Y luego tú, a lo largo de tu vida, desde pequeño, pues trabajas esa destreza y la mejoras, ¿no? Pero luego puede ser que haya otras serie de competencias pues que por lo que sea no te han llamado la atención y necesitas también para poder emprender. Por lo tanto, yo diría que ambas cosas. Quedarte con una sola, pues pienso que se quedaría coja. Pues casi no voy a necesitar respuesta, ¿verdad?, para la próxima pregunta, porque sé que eres una persona íntegra y sé que eres un excelente emprendedor, pero aún así te la voy a formular. ¿Está reñido ser una persona íntegra con ser un emprendedor de éxito? Esta es una pregunta muy recurrente hoy en día, no te creas. Es algo que se está cuestionando las nuevas generaciones y eso es algo que contamos en nuestras charlas cuando trabajamos ya no solo en algún centro educativo, sino ya con adultos. No, en las generaciones actuales, las venideras, desde la generación Y, Z y los centennials, le dan muchísima importancia a la ética, a que una empresa actúe de manera ética, a que una empresa, como he dicho antes, cuando hemos hablado de responsabilidad social corporativa o empresarial, a que una empresa cuide de su entorno. Las generaciones nuevas le dan muchísima importancia a todo eso. Por lo tanto, más allá de que también, claro que sí, que es rentable, evidentemente hay determinadas medidas que una empresa pone en marcha precisamente para ser mejor en su comportamiento con el entorno, que tienen un precio, pero luego lo vas a ganar con la clientela, vas a tener un volumen, una demanda de tus productos más allá de la calidad, ¿no?, del producto o servicio, precisamente por cómo tú te comportas. Y ya como digo, nuestras generaciones, nuestros hijos y nietos le están dando una importancia tremenda, muchísimo más que la que estamos dándole nosotros o en las generaciones anteriores. Por lo tanto, claro que es rentable.
Tú decías antes que, desde luego, nadie tiene la fórmula mágica para alcanzar el éxito dentro del ámbito del emprendimiento. Afirmabas que en la gran mayoría de los casos se trata sobre todo de una especie de, quizás, camino de perfección, proceso a través del cual bueno, se producen caídas, fracasos, éxitos. Sea como fuere, asumo, ¿verdad?, que el emprendedor siempre tiene que tener muy claro que algo de riesgo debe entrañar cada uno de los pasos que da dentro del propio proceso de asentamiento dentro de ese ámbito, ¿no? Claro que sí. De hecho, la metodología de las que te he hablado antes, las metodologías ágiles, lo que nos viene a decir, como bien he dicho antes, es yo establezco una serie de hipótesis, veo de qué manera puedo yo hacer algo, que es lo que denominamos experimento, y ver si se cumple esa hipótesis, ver en qué grado, repitiendo, como digo, ese experimento, se repite un resultado y si es aproximado a lo que yo deseo o no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros ponemos en marcha un proyecto empresarial y trabajamos lo que se denomina el modelo de negocio, que es precisamente donde se trabajan todas estas hipótesis, evidentemente va a haber resultados que no se adapten a lo que nosotros a lo mejor hemos pensado en su inicio. Eso respecto a la concepción del modelo de negocio. Pero es que una vez, incluso cuando ya hemos puesto en marcha el proyecto, porque ya hemos validado en nuestro modelo de negocio y ya está el proyecto rodando, que no nos quepa la menor duda de que ese proyecto va a tener un periodo de vida media, es decir, va a tener un ciclo de vida, porque hay tantos factores externos, cambian tanto los mercados, que empresas que duren muchísimos años, eso hace ya tiempo que terminó. De hecho, ya no solamente el hecho de que las empresas duren pocos años o tengan poca vida, sino que el hecho de trabajar 30 años, 40 años en la misma empresa, eso va a ser una quimera, va a ser una utopía. Lo normal, desde ya, es que una persona que quiera trabajar, que se quiera incorporar al mercado laboral, habrá momentos de su vida que esté trabajando por cuenta ajena y lo hará en distintas empresas y distintos puestos de trabajo, por lo tanto tiene que estar continuamente reciclando sus conocimientos, competencias y demás. Y en segundo lugar, habrá momentos en los que estén trabajando por cuenta propia. Por lo tanto, no va a estar siempre tampoco con el mismo proyecto, va a estar continuamente poniendo en marcha nuevos proyectos, una vez solo, otras veces de manera colaborativa con otras personas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a ir dando vueltas o van dando pasos de un lugar al otro, de trabajar por cuenta ajena a trabajar por cuenta propia, y como digo, en distintos proyectos, tanto en un lado como en el otro. O sea, que esto de pensar vamos a estar toda la vida haciendo lo mismo y en el mismo sitio, eso que os quite de la cabeza, porque eso no va a pasar. Pues vamos a ver, Víctor, si es factible presionar el interruptor de la luz en la medida de lo posible, la más intensa en estos tiempos de oscuridad, porque no sé si en la actual crisis, ¿verdad?, tanto sanitaria como económica y todo lo que se nos viene encima, podemos pensar que tenemos la oportunidad precisamente de aguzar el ingenio y de convertirnos en emprendedores. ¿Es un momento clave para ello? Evidentemente, la palabra crisis, y esto alguna vez lo hemos mencionado, tiene una connotación negativa. ¿Por qué? Crisis realmente significa necesidad de tomar decisiones para cambiar algo. Eso es básicamente el significado de crisis. ¿Qué pasa? Cambiar algo, salir de nuestra zona de confort. Evidentemente eso cuesta, pero hay veces que es necesario hacerlo precisamente para crecer, lo necesitas, lo cual no quita que nos dé miedo y que nos expongamos a que nos podamos pegar una buena torta. Pero yo sí que es verdad y coincido con muchísimos pensadores, que me gusta decir, o personas que son referentes para mí y que saben de esto muchísimo más que yo, todos coinciden en que precisamente lo que está pasando nos ha puesto en bandeja o nos ha ofrecido la oportunidad de mejorarlo absolutamente todo. Y no estamos aprovechando la oportunidad. Es decir, la vida nos ha puesto por delante la necesidad de pararnos y ver qué es lo que va a pasar con nuestra vida, ¿no?, de ahora en adelante. Pues podríamos haber hecho las cosas de otra manera para mejorar todo, desde los distintos sistemas
que manejan, digamos, el funcionamiento del mundo. Y respondiendo a tu pregunta en concreto, si es el mejor momento para emprender, todo el mundo se suele decir muchísimo que los momentos de crisis son momentos de oportunidades. Si bien también diré que para poder aprovechar eso uno tiene que estar bien de aquí. Puede ser que realmente tengas una idea brillante y que bien ejecutada puede dar un buen resultado, pero es importante también la parte, digamos, de salud mental, ¿no? No todo el mundo ha asimilado de la misma manera todo lo que está pasando y ahora pues es normal que ese miedo que ya de por sí hay para dar ese paso adelante y emprender, ahora pues se vea mucho mayor. Aparte, el mensaje que hay alrededor en general es bastante pesimista y eso hace pues que aún menos te animes, ¿no?, a dar ese paso. Yo soy bastante prudente, ¿no?, a la hora de decir, bueno, ahora es momento de dar ese paso. Está claro que emprender en algún momento todos y todas, tarde o temprano, vamos a tener que hacerlo. Ahora, cada uno debe de saber, o por lo menos dejarse llevar por lo que su propio cuerpo dice, de cuándo va a dar ese paso. Yo, como digo, soy bastante prudente en eso. Víctor, tú has hablado antes de esta cuestión, pero me gustaría que lo matizases un poquito más, aunque solo sea para cerrar un capítulo, porque a buen seguro los y las oyentes y además las personas que nos siguen a través de esta plataforma de YouTube estarán pensando que, bueno, la suerte en algún momento dado, que también hay que buscar, evidentemente, pues puede tener cierto peso en lo que es la consecución, bueno, pues en el éxito, ¿verdad?, de un proyecto empresarial. ¿Es así o de alguna forma esa consecución de éxito depende más de cuestiones como la lógica o cuestiones, digamos, como lo más racional y no lo aleatorio? Uh-huh. Depende todo, evidentemente. Es decir, a mí me gusta hablar más que de suerte, de factores externos a nosotros, ¿vale? Es decir, cuando esos factores acontecen en un momento en el que nosotros estamos haciendo algo y eso hace que nos venga de cara el impacto de ese factor interno, o sea, perdón, externo, es buena suerte. Cuando nos viene en contra y nos pone las cosas más difíciles, es mala suerte. Así defino yo la buena y la mala suerte. Evidentemente, cuanto más, digamos, cuando peores sean esos factores externos o ese impacto perjudique de una manera mucho más negativa, mayor esfuerzo tendremos que hacer respecto a esos factores internos que dependen de nosotros, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta ambos factores. Y está claro que los externos no los podemos controlar, no depende de nosotros, que por eso se llaman externos, pero sí que hay que echarle un poquillo el ojo y verlos venir. Y en cierto modo el tenerlos controlados ya es un paso bastante importante. Hombre de ciencias, hombre de letras, humanista, lo decíamos al principio, hombre de matemáticas, de lo cartesiano, pero también de lo emocional. ¿Se puede ser emprendedor en el amor, Víctor? En el amor. A ver, no sé si eso sería emprender o no, pero yo, al igual que en un proyecto pones todo de tu parte para que ese proyecto crezca, yo pienso que las relaciones pasa igual, sea del tipo de amor que uno quiera referirse, ¿no? Porque para mí una amistad también es amor, hacia el amor a los padres, los amigos, etcétera, etcétera. Evidentemente hay que mimar, hay que dotar de recursos, hay que dedicarle tiempo, energía, atención. Así que, en cierto modo, el hecho de amar, como tú me has preguntado, es una manera, ¿no?, de, pues eso, de afrontar ese proyecto, en este caso sería esa relación, y de ver de qué manera, cuál es, digamos, esa actitud que uno tiene que tener ante la vida, cuáles son sus recursos y cuáles son sus propósitos, ¿no?, con esa relación. Así que un poco no sé si te he sabido contestar a tu pregunta. Pues fíjate que estaba jugando aquí con los dibujitos, ¿verdad?, en una hoja y con las palabras, con las raíces, con los lexemas, con, digamos, con los prefijos y un largo etcétera. Y de emprender, pues yo había cogido la parte prender y me pregunto si emprender
tiene que ver con, por una parte, aprender, con otra parte, o por otra parte, comprender, y por otra parte, desprender o desprenderse. Sí, claro. Ve diciéndome cada palabra y te voy respondiendo. Aprender. Si no importa. Aprender continuamente. Aprender. Continuamente. Es decir, aquella persona que piense que ya lo sabe todo y que va a poner en marcha un proyecto y ya lo tiene todo aprendido, es que no se entera de qué va la película. Uno va aprendiendo todos los días de todos los clientes, de todos los proveedores, de todas las personas que pasan a lo largo de tu vida, no solo con ese proyecto, sino con todos los que vendrán. Luego me has dicho también... Desprender, es decir, desprenderse de algo. Sí. Desprenderse de enamorarse ciegamente del proyecto si no ha sido validado. Eso pasa muy a menudo. Es decir, Víctor, hay gente que llega, Víctor, mira que es que tengo una idea que va a funcionar, ¡buah! Es una maravilla. Y le digo, bueno, ¿has hecho algo? ¿Has hablado con alguien? ¿Qué has hecho para que lo tengas tan claro? No, es que lo tengo muy claro, de verdad, esto va a funcionar, no sé qué. El amor en ese caso, evidentemente una cosa es que tú creas en tu proyecto y tengas pasión por él, pero no amor ciego. El amor ciego puede hacer que tomes decisiones erróneas y que por tanto puedas condicionar tu vida de una manera significativa hacia una vida peor. En este caso, si digo, como digo, tienes ese amor ciego. Y al contrario, muchas veces se tiene que trabajar esa parte de autoestima, de autoconocimiento de la persona que emprende. De hecho, yo creo que se le dedica poco tiempo a las personas que emprenden a conocerse mejor, sobre todo cuando trabajan de manera colaborativa, cuando montan una empresa, como se suele decir, ¿no? De 3, 4 miembros. Yo siempre digo que entre 2 personas no hay una relación, hay 4. Está la que cada uno tiene con el otro y la que cada uno tiene consigo mismo. Por eso es tan complicado tener una buena relación todo el rato con alguien. Pues imagínate cuando ya metes a 3, 4, 5 X personas. Es muy importante conocernos a nosotros mismos, conocer a la otra persona, con quien nos embarcamos en ese proyecto. Por lo tanto, el dar por hecho las cosas es complicado que realmente acertemos. Muchas veces nos llevamos desengaños y pensamos que por el hecho de tener un amigo o una amiga al lado nuestro, el proyecto va a salir bien, y no es así. Es el mercado el que te va a decir si el proyecto va a funcionar o no. ¿Y quedaba otra palabra? Que algún día... Sí, bueno, quedaba comprender, efectivamente. Sí, bueno, tienes que comprender cómo funciona el mercado, tienes que comprender que puede ser que algún proyecto pues, pueda tener cierta salida a lo que tú ofreces al mercado, pero tienes que comprender cómo se comporta esos clientes y el mercado en su conjunto, ver también si es temporal o atemporal, es decir, comprender el comportamiento de tus clientes y comprender el comportamiento del mercado en general con todos los agentes que lo componen, como pueden ser los competidores, etcétera, etcétera, es algo fundamental. Emprender es complicado, claro que es complicado. Pues te iba a decir que mi deseo, desde luego, es que algún proyecto de emprendimiento algún día nos permita parar el tiempo. Nos estamos quedando sin él. Víctor, para finalizar, 2 preguntas, 1 minuto de respuesta para cada una de ellas, si eres tan amable. La primera sería, ¿qué tiene Uniradio Jaén de emprendedora? Bueno, de emprendedora todo, o sea, no para de darle al coco de qué iniciativas pone en marcha. De hecho, hay veces que tenemos que frenarnos a nosotros mismos precisamente porque queremos abarcar mucho, y como antes he dicho, cuando tienes un hijo tienes que dedicarle tiempo y recursos para poder atenderle, y un proyecto en Uniradio igual, o sea que emprendedora al 100%, claro que sí. Y finalmente, y a raíz de todo lo que has apuntado, un consejo para quienes quieran emprender y no perderse en el empeño. Hay una cosa que se llama la soledad del emprendedor, ¿vale? Es verdad que las personas que emprenden hay muchos momentos que se sienten solos, sobre todo si al inicio de la idea y lo cuentan a la familia, al entorno más social y familiar más cercano, pues lo normal, por desgracia, es: estás loco, ¿cómo se te ocurre? No lo hagas.
se sienten incomprendidos, y luego en el durante también, es decir, está la persona con su proyecto, con sus problemas, con su día a día, y hay problemas que gestionar a tutiplén. Entonces esa soledad es algo con lo que tiene que lidiar. Por lo tanto, es importante que sea consciente que es bueno que tengas, digamos, ciertos aliados que te escuchen. Si emprendes de manera colaborativa, como he dicho antes, que tengas a gente de verdad que sea complementaria a ti, que aporten valor al proyecto, que puedan de verdad sumar y que estéis en momentos, digamos, que permitan el emprendimiento. Hay veces que la situación vital de cada uno de los socios es distinta y eso hace que el proyecto pues no funcione, porque no vas a tirar igual cuando la necesidad aprieta o no aprieta. Y luego, por otro lado, que hay entidades que te ayudan, ¿no? Hay desde asociaciones de empresas y luego la propia administración pública, como por ejemplo la empresa en la que yo trabajo, que es Andalucía Emprende, que te ayudan. Te ayudamos a que tú puedas sentirte respaldado por un técnico o una técnica de referencia que te va a ayudar, claro que sí. En el camino del emprendimiento es importante que tengamos gente cerca y que nos pueda ayudar de las dos maneras, apoyándonos y animándonos, y luego también algunas veces es importante que nos frenen un poco cuando vamos demasiado rápido o demasiado alocados y seguros sobre algo en concreto que no hemos testado en absoluto. Pues acabas de definir, ¿verdad?, una de esas dimensiones, de las múltiples dimensiones que tú aportas a la radio de la Universidad de Jaén y a esta persona que te está hablando en concreto. Tenemos, no sé si la suerte o el factor externo, ¿verdad?, de tenerte aquí en esta emisora, y es un verdadero lujo. Víctor Figueroa Molina, abanderado vitalicio, un verdadero y profundo placer, queridísimo amigo. Muchísimas gracias y nada, enarbola esa bandera porque desde luego eres un referente. Gracias, compañero. Muchísimas gracias, amigo mío, hermano. Sabes que te quiero. Yo también a ti.